Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión de un título llamado Jonás y Nínive. Jonás y Nínive. Vamos a leer por esta ocasión, pero no vamos a explicar, o sea, yo no voy a explicar en esta ocasión, sino que vamos a leer solamente para entender lo que vamos a explicar después de Jonás y Nínive. Vamos a leer Jonás capítulo 3 que tiene título Nínive se arrepiente. Vamos solamente a leer para que usted entienda el contexto y después vamos a hablar del título Jonás y Nínive. En el capítulo 3 de Jonás 3 dice el título Nínive se arrepiente. Recuerde que el principal mensaje del personaje Jesús es el arrepentir. Como que lo primero o el corazón de lo primero es el arrepentir. Aquí en Jonás 3 dice Nínive se arrepiente. Bueno, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y perdón, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Note la palabra, clamen. En audios anteriores se habló de el clamor a medianoche. Aquí dice, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por esta ocasión yo no voy a entrar en los detalles de cosas que voy a decir en otra ocasión, en otro audio en un futuro. El título es Jonás y Nínive, y usted ya sabe que eso está en el capítulo 3 de Jonás. Y esto que le leí es para que usted entrara en contexto de que ya oyó, después si usted lo va a leer de nuevo, el contexto de esto. ¿Quién es Jonás? En los audios anteriores yo hablé del título Mujer y Mujeres y de esto de la letra J. Vemos que Jonás tiene una letra J. Cuando leemos de derecha a izquierda a Jonás, vemos que dice sano, un espíritu de sanidad, un hombre con sanidad, un hombre sano, no un hombre enfermo de intelecto, de sabiduría, de descontrol carnal o descontrol espiritual, o de psicología, o de emocionalismo, de injusticia. No, un hombre sano, no una blanca paloma, sino un hombre sano, un espíritu sano, un hombre centrado, con principio J de juicio justo. ¿Quién es Jonás entonces? Un espíritu de sanidad con juicio justo, autorizado para hablar y ejecutar el juicio justo en la oratoria y en la estimulación a ciertas cosas. Eso es Jonás. El personaje Jesús dijo que la generación perversa, hablando de una época, demandó una señal. ¿Cuál señal se le va a dar a esta gente perversa? Ninguna otra señal más que el recordatorio de la señal de Jonás. ¿Y quién es Jonás? Jonás es un espíritu de sanidad, un espíritu sano y no enfermo de políticas perversas, no enfermo de religiones perversas, no enfermo de familiares que no se arrepienten, no enfermo
de dejar que el noviazgo esté por encima del juicio justo, no enfermo de querer quedar bien con las amistades falsas, no enfermo de querer quedar bien con una sociedad falsa, con una civilización falsa, con espíritu falso y con las prostituciones de Lucifer. No. Jonás es un espíritu sano, consciente, con principio de juicio justo, autorizado por Jehová o por Dios, para hablar lo que haya que hablar a quien tenga que hablarle, aunque eso se llame rey, gobernante, aunque eso se llame primer ministro o un gobernante muy popular, una gobernante muy popular de una nación pequeña o de una nación grande, porque en Apocalipsis 10 ahí aparece uno con un pie en la tierra y el otro en el mar. Una manifestación física y una autoridad en el mundo de los espíritus, autorizada por quien permite autorizar y quienes sostienen lo que haya que sostener. Entonces usted ya está entendiendo quién es Jonás. Un espíritu sano, autorizado para hablar con ciudades y reyes de parte de alguien. En el versículo 10 dice, y dio Dios. ¿Quién autorizó a Jonás a hablar? A este espíritu de justicia, de juicio justo con principio J, este espíritu sano y no enfermo como otras personas o criaturas dirían. ¿Quién autorizó a este Jonás a hablar? A decir lo que tenía que decir, a manifestar lo que tenía que manifestar y a encarar a quien tenga que encarar. Lo que dice el versículo 10. Entonces ahora ya sabemos a qué se refería el personaje Jesús cuando dijo la señal de Jonás. Y la señal de Jonás, una señal quiere decir un espíritu sano de sanidad, no pervertido por religión, por política, ni por familiares perversos, ni amistades perversas, ni noviazgo perverso, ni demonología, ni las manipulaciones de los sueños, ni nada de eso. Sino un espíritu centrado, sano, con principios de juicio justo, autorizado por Dios. No es lo que digan otras personas, ni lo que digan en el pasado, ni en el futuro, todo eso es basura, que es lo que usted está oyendo. ¿Qué es lo que es Jonás entonces, la señal de Jonás? Un espíritu sano, no que sea una blanca paloma, sino que está consciente de cuándo hablar y cuándo callar, que eso se llama humildad, cuándo hablar y cuándo callar. Y el principio J, que es de juicio justo, que es el principio de toda mujer metafórica o nación, y toda mujer que se diga mujer, que es ayudante de un hombre, compañera de un hombre, sea madre, sea abuela, sea hermana, sea hija, sea prima, sea tía, sea novia, sea esposa. Espíritu de mujer con cuerpo de mujer que se diga mujer, tiene un corazón J. ¿Me entiende? Y como tiene un corazón J que es por juicio justo, y ya se habló en audio anteriores de mujer y mujeres lo que pasaba cuando se sale la letra J. Este Jonás tiene un principio J de juicio justo, como también lo tiene Josué. Pero aquí Jonás dice que tiene una cualidad que es un espíritu sano, no corrompido por ciertas cosas. No que sea una blanca paloma que no haya cometido errores o que no tenga cosas que mejorar, sino que a la hora de colocar lo que tiene que colocar en oratoria está sano. Y el versículo 10 dice que Dios está viendo cómo opera Jonás y cómo reaccionan o cómo reaccionan otros reyes y reinas y naciones frente a la señal de Jonás. Ahora que ya sabemos lo que es Jonás, que tiene ese J-O como Josué, y ese S-A-N, que como en la cultura esta religiosa, que el santo tanto, el san no sé qué cosa, el san no sé qué, como con santidad, ¿no? El san J-O. Pero yo le he dicho a usted que es por sano, por sanidad, por principio de juicio justo, con un espíritu sano de tanta corrupción y tanta falsedad. Y el versículo 10 dice que Dios está metido en eso. Bien, entonces ya sabemos lo que es Jonás. Ahora, ¿qué es lo que es Nínive? Si usted analiza lo que es Nínive, dice que cuando le aplicamos al yo, porque está el tú y está el yo, y si yo digo, yo vine, estamos viendo una parte de Nínive, que usted lo ve ahí, la letra V con la E, y lo que está anterior, la N con la I, dice vine. La V con la I, la N con la E, dice vine. Aplicado al yo, quiere decir yo vine. En una ocasión más atrás, en el asunto este de Moisés,
Quien quiera ver metáforas, vea metáforas. Quien quiera ver parábolas, vea parábolas. Quien quiera ver hombres y mujeres, vea hombres y mujeres. Quien quiera ver corrupción, vea su corrupción. Y quien quiera ver el verbo sedem, oiga lo que tenga que oír. Al personaje Moisés se le dijo, yo soy. Ese yo, ¿ves? ¿Lo entiende? El personaje de Jesús hablaba mucho del yo. Y aquí en Nínive, para usted ver algo, tiene que aplicar el yo. Y dice, yo vine. Y una vez que yo vine, en Nínive, lo que sobra es la I con la N. Y esa I con la N, que quiere decir ingresar, quiere decir interior, ingresar en un interior, como Jonás ingresó en el interior de una nación, de un reino, de una cultura. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir entonces? Yo vine e ingresé, ese IN es por ingresar, interior, en una nación donde había un rey, donde había una cultura, donde se habló y se dijo lo que se dijo, y donde el versículo 10 dice que Dios estaba involucrado, y en el versículo 3 dice, vino palabra de Jehová, y en el versículo 10 dice Dios, y que Jonás estaba autorizado para hablar lo que tenía que hablar, y decir lo que tenía que decir, en tierra lo que había que decir en tierra, y en espíritu lo que había que decir en espíritu. Y que ahí estaba metido Jehová y estaba metido Dios. Y cuando vemos que Nínive quiere decir yo vine en Jonás, vine en la señal de Jonás a una nación, a una civilización, a una cultura, a un rey o un gobernante, y dice yo vine e ingresé en el interior de un reino. Y se dijo lo que se dijo, que usted ya sabe lo que dice la cita. Entonces ahí estamos entendiendo qué es lo que es Nínive. Quiere decir, yo vine e ingresé en el interior de algo para hablar algo a un reino, a un rey, con su reina, en lo metafórico y en lo real, que son gobernantes, y se dice lo que se dice según esta cita bíblica. Eso quiere decir Nínive. Ahora, cuando usted ve esto después de aplicar el yo vine y el sobrante NI o IN, que ya le expliqué que es ingreso interior, vemos que esa IN, esa I quiere decir invisible. ¿Quién vino? Vino lo invisible, el espíritu de revelación. ¿Y qué es lo que es esa letra N que estaba sobrante? Esa es la revelación del 90 grados, que quiere decir NZ en el fin del tiempo. Vino la N fonética, la energía, el espíritu en el fin del tiempo llamado Apocalipsis 10. Y ahí vemos entonces lo que es Nínive. Yo vine, ingresé en el interior y en esa IN vino la energía de lo invisible en el fin del tiempo por revelación de 90 grados. Eso es Nínive. Entonces ahora estamos entendiendo lo que es la señal de Jonás, lo que es Nínive, que es el yo vine, ingresé en el interior de un reino, está autorizado por Jehová. En el versículo 10 dice que Dios está metido en eso y que Jonás no se manda solo, dice lo que tiene que decir, ve lo que tiene que ver, habla lo que tiene que hablar. Se ingresa en el interior de un reino. Esa IN quiere decir por lo invisible, por el espíritu de revelación, y esa N, que es energía fonética, por eso dice N, que aplicado a 90 grados quiere decir Z, y esa Z quiere decir el fin del tiempo, el cual es Apocalipsis 10, y esos 90 grados quiere decir que la revelación o la enseñanza y la señal de Jonás y muchas cosas más no se vende y no se pide nada a cambio, solamente se expone para que usted sea mejor criatura y voluntariamente escoja lo que tenga que escoger. Y eso quiere decir Jonás y Nínive. Jonás, el sano del juicio justo. Nínive, el yo aplicado al yo vine, ingresé en el interior de la energía de lo invisible en el fin del tiempo. Porque para ver la N en Z, usted tiene que aplicar 90 grados. Y esos 90 grados dice 90. La enseñanza no se vende, la actualización no se vende, no se pide diezmo, no se pide ofrenda,
no se pide un cargo político, no se pide ninguna tentación que Lucifer traiga en el desierto, en esa cita llamada vino el tentador o vino Satanás, que no es otro que Lucifer. Vino a ofrecer un cargo político, vino a ofrecer una discografía, vino a ofrecer una filmografía, vino a ofrecer ciencia, vino a ofrecer el mejor sexo, vino a ofrecer los mejores hogares, los mejores palacios, no, nada de eso. Jonás es el sano del juicio justo que no hace excepción de personas ni criaturas. Y Nínive quiere decir yo vine en Jonás, ingresé en el interior de un reino, se le dijo lo que se le dijo a un rey y a la nación también, una parte en tierra y otra parte en el mundo de los espíritus, y la energía de lo invisible en el fin del tiempo de los 90 grados es llamado Apocalipsis 10. Y eso es Jonás y Nínive. Ahora respecto de explicar ya Jonás capítulo 3, lo que aquí se está diciendo entre el versículo 3 y el versículo 10, eso va a ser para un futuro en otra ocasión. Así que ahora entendemos qué era esto de la señal de Jonás, explicado en su título, en Jonás y Nínive. Luego viene en un futuro otro audio donde se va a explicar esto de lo que haya que hablar de Jonás en Nínive. Hasta aquí por el momento, gracias por oír y que le vaya muy bien.